Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio virtual en el cual vamos a aprender algo de matemáticas, ¿ya? Con ustedes mi persona, el profesor Julio Céspedes. En esta ocasión vamos a estudiar parte de geometría, en el cual vamos a ver el tema de los polígonos, ¿sí? Vamos a ingresar al estudio de los polígonos. Pero antesitos de hacer el tema de los polígonos, vamos a definir un elemento principal de la geometría que es el segmento. ¿Sí? Vamos a recordar un poco qué es el segmento. Si nosotros tenemos una línea recta, en este caso, sabemos que la línea no tiene principio ni fin. ¿Sí? ¿Qué es el segmento? El segmento va a ser parte de esa línea recta que va a estar delimitada por dos puntos, o sea, cortada, segmentada, es parte de esta recta, ¿no? Va a estar cortada por los puntos A y el punto B, digamos, ¿sí? En este caso, entonces, esto es segmento, ¿sí? Este es el segmento AB, ¿ya? Como ya conocemos lo que es segmento, entonces vamos a ver, entonces vamos a ingresar a lo que es un polígono, ¿ya? Un polígono es una figura plana. Sabemos que tenemos el plano, que al igual que la recta es un espacio sin principio ni fin, ¿no? Este plano. En este plano vamos a ver que la unión de varios de estos segmentos que se unen entre sí van a delimitar o van a encerrar partecita del plano, ¿ya? Entonces, ese plano encerrado por varios segmentos se lo denomina polígono, ¿sí? ¿Ya? En este caso, vamos a tener este polígono de acá y este otro, y esta otra figura que no es polígono. ¿Por qué no será polígono esta figura? Porque sus segmentos se unen entre sí, pero no logran encerrar. Si veamos por esta parte, no logran encerrar parte del plano, ¿sí? Entonces, para ser polígono, necesariamente tienen que estar unidos entre sí los segmentos, encerrando al plano geométrico, ¿sí? Ahora, vamos a ver los elementos de un polígono o las partes que componen un polígono. En este caso, vamos a tener esta imagen, este polígono, ¿sí? Todo polígono está conformado por las siguientes partes. Ya sabemos que se unen segmentos entre sí, ¿no? Pero a esos segmentos en un polígono ya se les llama lados, ¿sí? Este polígono tiene estos lados que componen varios segmentos unidos entre sí, ¿sí? A este polígono también, esas partes en las cuales se unen los segmentos, los puntos de soldadura, lo vamos a decir, ¿sí? Se los llama vértices, esos puntitos de unión, vértices, ¿sí? Entonces, tenemos acá los lados y los vértices. Ahora, de esta manera también podemos denotar o nombrar un polígono. Toda figura geométrica va a tener su nombre, no lo vamos a dejar así nomás, ¿no ve? En este caso, para nombrar una figura geométrica, lo nombramos a partir de sus vértices y utilizamos letras del abecedario, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo la letra a este vértice, lo voy a poner el vértice A, ¿sí? Para empezar a denotar. Para denotar a un polígono, tengo que seguir un sentido, ¿sí? Como toda la matemática tiene que tener su orden. En este caso, si este es el vértice A, no puedo decir que este es el vértice B, sino tengo que seguir un orden. Y ustedes ya saben que en matemáticas utilizamos el sentido, ¿qué dice? Antihorario, ¿sí? Si tenemos un reloj, el reloj marca las horas en un sentido, ¿ya? El sentido antihorario es un recorrido en el lado contrario, ¿no? Entonces, volvemos con el polígono. Aquí tenemos el polígono. Este es el vértice A, ¿sí? Por ende, si yo voy a seguir un sentido antihorario, tengo que recorrer de esta manera y no de esta otra manera, ¿sí? Entonces, A, un orden correlativo. Viene el vértice B, C, D y E, ¿sí? Entonces, este polígono se va a llamar el polígono ABCDE. Acá tenemos su nombre del polígono, ¿sí? Entonces, viendo esa situación, vamos a ver las partes que componen o los elementos que componen este polígono ABCDE, ¿sí? Las partes que componen, hemos visto, los lados, cada punto de unión o punto de soldadura, como en mecánica, unimos dos fierros, en este polígono se van a unir dos segmentos, ¿ya? Sus puntos de soldadura, los vértices, ¿ya? Ahora, entre lado y lado de unión, el espacio interno, este de acá, ¿sí?
se lo va a llamar ángulo interno, ¿sí? Que está conformado por la unión de dos lados, esos espacios. Esos espacios internos se los llama ángulos internos. Ya. Como tenemos los siguientes ángulos internos, igual tenemos el mismo número de lados, ¿sí? Tiene que haber esa igualdad. A igual número de lados, igual número de espacios internos o ángulos internos. ¿Correcto? Ya. Otro elemento más, vamos a ver los elementos básicos simplemente. ¿Ya? Un elemento que tenemos acá, si yo agarro este vértice de acá y uno con otro vértice, cualquiera, menos el que está a su ladito, esa unión de ese segmento que está uniendo entre este vértice y el otro vértice se llama diagonal, ¿sí? Podemos tomar de este lado, este vértice de acá con ese vértice de allá, otra diagonal, diagonal. Son segmentos que unen un vértice con otro vértice, pero que no es su consecutivo, que no es su vecinito, ¿sí? Porque si uniríamos con su vecinito, no sería simplemente un lado, ¿no? Entonces, esos son los elementos principales. Ya que hemos visto los elementos principales, vamos a continuar. Ahora vamos a ver respecto a la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar? O sea, viendo un polígono, yo voy a decir este polígono es o pertenece a tal clasificación. La primera clasificación que vamos a observar es la clasificación según sus lados. Aquí tenemos, ¿ya? Clasificación según sus lados. Un polígono se clasifica respecto a sus lados observando la longitud o la dimensión de sus lados, ¿sí? Para poder clasificarlos en dos sentidos, en polígonos regulares y en polígonos irregulares. Si observamos la diferencia entre estos dos polígonos, ¿sí? Los primeros polígonos regulares están conformados por segmentos de la misma longitud, ¿ya? Si observamos esta longitud con esta longitud de este segmento, son las mismas. Y en todo el polígono van a coincidir esas longitudes. Entonces un polígono regular tiene todos sus lados de la misma longitud o lados iguales, ¿ya? Ahora, este otro polígono, el polígono irregular, ¿sí? Irregular quiere decir que no todos sus segmentos van a estar conformados de la misma longitud, ¿sí? Por ejemplo, este lado de acá es diferente a este otro lado, ¿sí? Eso está conformado por segmentos de diferentes longitudes. ¿Se entiende entonces? Esta es la primera clasificación, regulares y irregulares, ¿sí? Continuamos en la clasificación de los polígonos. Vamos a ver otra clasificación. La anterior clasificación era observando. Yo observo sus lados y puedo clasificar entre regulares e irregulares. Ahora voy a ver la siguiente clasificación, viendo sus ángulos internos, ¿ya? Los espacios, los cuchos que están dentro, digamos, dentro el polígono, ¿no? En este caso, en esta clasificación tengo dos tipos de polígonos. Aquí podemos observar el primer tipo de polígono y el segundo tipo de polígono. ¿A qué se refiere? Este primer tipo se le va a llamar polígonos convexos y este cóncavos, ¿ya? Antes de clasificar, vamos a ver a qué se refiere convexo y cóncavo, ¿ya? Pasamos. Si en una superficie o en un camino, ¿sí? O en una carretera existe un rompemuelles, eso se va a llamar convexidad, ¿sí? Convexo, ¿sí? Que está formando aquí un ángulo menor a 180 grados. Eso se llama convexidad, ¿sí? Aquí forma su ángulo menor a 180 grados, convexidad. O como también cuando, digamos, pegan con una piedra en la cabeza, la superficie del cráneo forma un chinchón y ese chinchón se lo llama convexidad, porque internamente está formando un ángulo menor a 180 grados. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que es concavidad. La misma superficie de la carretera. La concavidad va a ser cuando se presenta un bache, ¿sí? Esa es concavidad, ¿sí? En la superficie se presenta un bache y va a formar acá, en la parte de acá, un ángulo mayor a 180 grados, ¿sí? Entonces la clave para esto es dividirlo de esta manera. Convexidad cuando forma menor a 180 grados. Concavidad cuando es superior a 180 grados. Ahora, entonces, en el polígono convexo, aquí tenemos el polígono convexo, ¿sí? Si vemos su superficie su contorno del polígono, ¿sí? ¿Sí?
Todo está formado, atiendan, es un polígono convexo por ángulos menores a 180 grados. ¿Sí? ¿Ya? Ahora tenemos este, por ejemplo, el polígono cóncavo. ¿Sí? Vemos su superficie. ¿Sí? Si vamos a ver acá, este ángulo de acá mide más de 180 grados, viéndolo desde la parte interna. Es como si alguien transitara, ¿sabes? Y encuentra el bache. Ah, listo, ese es el bache. ¿Sí? Y el ángulo que medimos en la parte interna, su ángulo mide de más de 180 grados, por eso se lo denomina polígono cóncavo. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos la clasificación de esa manera. Polígonos convexos y polígonos cóncavos. Polígonos convexos formados por ángulos menores a 180 grados y polígonos cóncavos formados por ángulos mayores a 180 grados. Ojo, que viendo los ángulos internos. Bueno, hemos visto la clasificación de los polígonos. Hemos visto dos tipos de clasificación. Según sus lados, polígonos regulares y irregulares. Según sus ángulos internos, ¿ya? Polígonos convexos y polígonos cóncavos. Ahora nos toca ver otro tipo de clasificación. Vamos a ver un polígono y vamos a clasificar según sus números de lados, ¿ya? Aquí tenemos una planilla de clasificación en la cual representa, digamos, el nombre que vamos a dar a cada polígono, viendo, observando su número de lados. Si tiene 3, 4, 5, 6 o 7 lados, vamos a poder clasificarlo de esta manera, ¿ya? Bueno, un polígono se forma a partir de la conformación o la unión de 3 segmentos. De 2 segmentos no existe polígono, ¿ya? Pensamos todos, el polígono con menor número de lados se llama triángulo, ¿sí? Ya sea regular o irregular, ¿ya? El polígono formado por 4 lados, ¿sí? Se va a llamar, siendo regular o irregular, se va a llamar cuadrilátero. El polígono de 5 lados, pentágono. El polígono de 6 lados, hexágono. El de 7 lados, heptágono. El de 8 lados, octógono. El de 9 lados, eneágono. El de 10 lados, decágono. El de 11 lados, endecágono. Y el de 12 lados, dodecágono. ¿Sí? Esta es la clasificación o nomenclatura para clasificar polígonos según su número de lados. A partir de 12 lados, ¿sí? Ya no existe, digamos, esta nomenclatura a partir de un polígono de 13 lados, ya va a ser polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados, y así sucesivamente, ¿sí?